Bien. Bueno, buenos días a todos. Estamos acá en la primera clase del curso de Introducción a la Neurociencia Computacional. Y vamos a empezar, ahora les comparto la pantalla. Vamos a empezar hablando en esta clase de algunos temas importantes de la neurociencia, sobre todo de la neuroanatomía y neurofisiología celular, para luego hablar de algunos circuitos relacionados con el sistema sensorial y motor que nos va a ser útil en el desarrollo de este curso. Bien, para comenzar con la clase, quería presentarle algunos personajes importantes de la historia de la neurociencia, la mayoría neurólogos, algunos fisiólogos y anatomistas que tuvieron mucho que ver con el inicio de la neurociencia hace ya unos 200 años. La neurociencia básicamente tiene como objetivo comprender la conducta del ser humano y descubrir cuáles son las bases estructurales y fisiológicas de esta conducta. Entonces, los primeros que intentaron hacer una aproximación a estos estudios se remontan al siglo XVIII, aproximadamente, y el primero que emitió una teoría relacionando la conducta con el cerebro fue el alemán, el médico y neuroanatomista alemán Franz Joseph Gall. Él fue el creador de una teoría denominada frenología, o craneología, también se lo puede encontrar con ese nombre en la literatura. Su teoría básicamente, como les digo, el primero que relaciona la conducta con el tejido nervioso, con el cerebro. Además, propone la idea de que hay zonas o áreas en el cerebro que se ocupan de funciones específicas. Es decir, específicas. Es el primero que habla sobre una especie de localización de las funciones o de las conductas o del carácter o de la conducta humana. Él decía que a partir de estas áreas conductuales localizadas en el cerebro, se podría describir algunas de las conductas humanas observando la superficie del cráneo, porque cuando estas conductas se desarrollaban más que otras, producían una especie de bulto en el cráneo que sería visible en la superficie. Bien, por supuesto, muchos investigadores o anatomistas o fisiólogos, médicos de la época estuvieron en contra de esta teoría, y el primero y el que puso bases de una nueva teoría llamada el campo global, totalmente contraria a la frenología, justamente para mostrar las falencias de esa teoría, fue el francés neuroanatomista Pierre Florin. Él decía que no existían áreas específicas del cerebro que se ocuparan de una función, sino que todo el cerebro se ocupaba de la conducta en general, que todas las funciones cognitivas se realizaban a través de todo el cerebro. Sus investigaciones, sus conclusiones, estos resultados o conclusiones que llevaron a promulgar esta teoría, fueron llevadas a cabo por medio de experimentación en animales, donde lo que hacía Flores era extirpando en los animales
áreas diferentes del cerebro y observando su conducta. Por supuesto, en esa época, como no se sabía justamente cuál era la función de cada área, como hoy lo sabemos, seguramente habría extirpado áreas más de la cuenta y a lo que él concluía es que en realidad un área del cerebro no podía funcionar sola, es decir, podía funcionar en conjunto con todas las áreas del cerebro, por eso le llamó la teoría del campo global. Posteriormente, hacia el siglo XIX, y ya con el advenimiento de la microscopía óptica, digamos, el microscopio óptico se venía desarrollando ya algunas como herramientas del siglo XVIII, pero en el siglo XIX la tecnología mejoró mucho, la tecnología óptica mejoró mucho, y es así que anatomistas como Camillo Golgi de Italia y Santiago Ramón y Cajal, un extraordinario neuroanatomista español, pudieron hacer estudios muy minuciosos del tejido nervioso. Además, aparecieron neurofisiólogos muy destacados en esta época, como fue John Hewlett Jackson, un neurólogo inglés, y Charles Sherrington, un fisiólogo inglés, ya más adelante entrando en el siglo XX, que hicieron los primeros estudios de la conducción nerviosa en el tejido nervioso. Hewlett Jackson era un neurólogo que trabajó sobre todo en epilepsias y observando en pacientes con focos epilépticos cuando eran sometidos a una cirugía, él observaba cómo los focos epileptógenos conducían sus descargas a diferentes áreas del cerebro. Entonces pudo, en esos mismos cirugías, pudo hacer experimentos sobre las conectividades y la asociación de áreas del cerebro con zonas motoras o sensoriales. A toda esta nueva línea de pensamiento y de investigación se le ha llamado posteriormente de conexionismo celular, porque establecía justamente las bases fisiológicas y anatómicas reales que hoy conocemos del tejido nervioso. Bien, otros dos personajes importantes del conexionismo celular fueron el neuroanatomista Paul Broca y el neurólogo Carl Wernicke. Ambos, alemán, sí, Carl Wernicke, ambos trabajaron en un área muy interesante de la neurociencia, que es el lenguaje, y hoy en día se lo considera Paul Broca como el iniciador de la neuropsicología. Él estaba estudiando a algunos pacientes con ciertas patologías relacionadas con el lenguaje y tuvo un paciente que describía su experiencia de comprender el lenguaje o lo que se habla, pero no tener la capacidad de expresar en una frase una idea. Era un paciente que no tenía ningún tipo de patología, ni en la lengua, ni en la boca, ni en las cuerdas vocales, no tenía patologías motoras de ese tipo. Sin embargo, no era capaz de pronunciar una frase, sí palabras sueltas. Entonces, Broca, bueno, una vez que falleció este sujeto, Paul Broca se le realizó una autopsia y descubrió un área del cerebro de este paciente que estaba lesionada. Esta área fue posteriormente nombrada como el área de Broca y es un área que se encuentra en el lóbulo anterior y la denominamos actualmente el área motora del lenguaje o el área de Broca. Otro, como habíamos dicho, Wernicke, también un alemán, otro neurólogo trabajando en el lenguaje,
Él propuso que existían en el mecanismo del lenguaje tendrían que existir dos áreas muy importantes para el desarrollo del lenguaje, un área sensorial y un área motora. El área motora ya la conocíamos, tenía que ver con el área de Broca, y él decía que descubrió posteriormente que existía un área sensorial donde se intercambian conexiones con el área auditiva, específicamente un área en el lóbulo temporal, un área sensorial relacionado con la palabra, con la emisión de la palabra. Entonces, él propone que estas dos áreas, tanto el área motora del lenguaje, el área de Broca, como el área de Wernicke, que luego posteriormente se llamó el área Wernicke o área sensorial del lenguaje, estarían conectadas de alguna forma por otras áreas de asociación para producir el lenguaje. En esta también tendría relación, por supuesto, el área visual cortical y un área de asociación cortical relacionada con el lenguaje. Bien, a partir de todos estos estudios que venimos describiendo, hacia fines del siglo XIX, apareció un neuroanatomista denominado Brodmann, que describió 52 áreas en la corteza cerebral humana. Su descripción tenía que ver con la citoarquitectura del tejido nervioso en esas áreas, es decir, la forma de las capas corticales y del tipo de neuronas que la constituyen a cada una de estas áreas. Así, por ejemplo, tendríamos lo que hoy ya llamamos el área motora primaria, que él denominaba el área 4, por delante de la cisura de Rolando, que es esta. Esta sería el área motora primaria, detrás del área de la cisura de Rolando, el área 312, que es el área somatosensorial primaria. El área motora primaria y somatosensorial primaria, la secundaria, sensorial secundaria, sensorial motora secundaria, motora primaria, motora secundaria. Y así con casi todas las áreas que más o menos tienen mucho que ver con lo que hoy en día conocemos del localizacionismo. Aquí es donde comienza, digamos, esta idea de asociar áreas anatómicas del cerebro con funciones, y lo llamamos localizacionismo. Y bien, hacia fines del siglo XIX habíamos dicho que ya hablamos de un localizacionismo, pero específicamente ya se comienzan a hacer estudios específicos sobre el tejido nervioso y sobre las células que integran el tejido nervioso y las características eléctricas de las neuronas. Los primeros que en describir todo esto y en plantear los fundamentos clásicos y básicos de la neurociencia fueron Ramón y Cajal en el área neuroanatómica, que fue el primero en describir la teoría o la doctrina neuronal gracias a la utilización de un método de impregnación argéntica, un método histológico creado por Camillo Golgi. Este método de Golgi permitía teñir el tejido nervioso y diferenciar específicamente algunas células o neuronas en esa área de tejido impregnado. No se conocía en esa época ni actualmente se conoce por qué causa es que la impregnación de Golgi solamente tiñe una neurona de cada cientos y permite ver toda su estructura completamente teñida.
Así fue que Santiago Ramón y Cajal pudo emitir esta doctrina de la neurona en la que, en primer lugar, describe que, porque hasta ese momento no se sabía exactamente cómo era la disposición del tejido nervioso, cómo se distribuían las estructuras básicas que son las neuronas y el tejido de soporte, que sería la glía. Entonces, Santiago Ramón y Cajal describe por primera vez los límites de cada una de estas células nerviosas. Y lo hace gracias a este método de Golgi. También dice que existiría un principio de polarización dinámica, que es como sabemos, la neurona se especializa en la transmisión de la información y que esta transmisión se haría en una dirección establecida, desde las ramificaciones que reciben la información hacia el axón, que es la terminación nerviosa que produce la salida de esa información hacia otra célula. Aquí, bueno, y el otro principio que también estableció Ramón y Cajal es que el principio de la especificidad de conexión, es decir, que las neuronas se conectan unas a otras en circuitos más o menos definidos. Estos circuitos, habría mucho para hablar de esta característica, pero básicamente estos circuitos están definidos por la vía en la cual están integrando, digamos. En la próxima clase vamos a hablar un poco más sobre el tema de las vías y las líneas marcadas, cuando hablemos de sistemas sensoriales y motores. Aquí en esta otra figura se observa la primera descripción del potencial de acción, que fue descrito por Hodgkin y Huxley en el año 39, y describió por primera vez, fueron los primeros a registrar y describir el potencial de acción gracias al desarrollo de la tecnología de los registros intracelulares. Bien. Hasta ahí más o menos cómo se plantea la historia de los inicios de la neurociencia. Como vemos, las técnicas que se utilizaban en esos siglos, y hasta no hace muy poco, hasta no hace mucho, digamos, todas las técnicas tenían que ver con registros o estudios anatómicos invasivos, es decir, era necesario que la persona hubiese fallecido para observar una lesión, o era necesario que el paciente estuviera bajo cirugía para hacer un registro, observar cómo las descargas eléctricas en el cerebro se dispersaban, por ejemplo, en el caso de los registros de foco epileptógeno. Pero hoy en día tenemos otras técnicas, que son las técnicas de imagen, que nos permiten observar y describir conductas en base a una tarea que se le pueda dar a un sujeto, y nos permiten describir las áreas relacionadas con esa conducta. Estas técnicas de imagen, como son la tomografía de emisión por emisión de positrones o la resonancia magnética funcional, nos han permitido avanzar muchísimo en la localización y la descripción de las áreas relacionadas con ciertas tareas. En este ejemplo que muestro acá en la diapositiva, se observa, es un experimento en el cual a los sujetos se les solicita leer una palabra en silencio, leerla en silencio, y se observa que el área activa tras esa tarea es un área visual, es el área visual primaria y secundaria de asociación. Cuando a la persona se le solicita escuchar
a otra persona emitir una palabra, el área que se activa es el área que ya habíamos estudiado anteriormente, el área de Wernicke, relacionada con la audición de la palabra. Cuando se le solicita decir una palabra, se activa el área de Broca o el área motora del lenguaje, y cuando se solicita pensar en una palabra determinada, hay muchas áreas de la corteza cerebral que se activan. Generalmente áreas de asociación que tienen que ver con el área motora, auditiva, del lenguaje, y según el tipo de recuerdo o emociones que genera en esa persona. Este otro estudio muy interesante que se realizó en individuos bilingües tempranos y bilingües tardíos. Temprano significa que aprendieron ambos idiomas a edad temprana, y bilingües que aprendieron un segundo idioma a edad adulta. Y este estudio con imágenes se realizó con una resonancia magnética funcional, donde se pedía a las personas que narraran, que realizaron una narración con ambos idiomas, uno seguido de otro, y se realizó un estudio de la intersección de las áreas, de cómo funcionalmente se interceptan ambas áreas del lenguaje. Aquí se observa que en los bilingües tempranos, el área que se activa, acá por ejemplo en rojo, cuando la persona habla en turco, en este caso, o cuando habla en inglés, existe un área de intersección entre ambas áreas, cosa que no ocurre en un bilingüe tardío, donde las áreas de ambos idiomas se encuentran más separadas. Bien, eso en cuanto a lo que sabemos hasta ahora y lo que tenemos técnicamente hasta ahora para estudiar el sistema nervioso. Ahora vamos a entrar a describir algunos principios importantes de la anatomía y la fisiología celular. Como ustedes ya saben, la neurona es la unidad estructural, digamos, la célula más importante del tejido nervioso, además que sabemos que existen otras células, las células gliales. La célula nerviosa, la neurona, es una célula especializada en la transmisión de información a través de la sinapsis con otras neuronas. Esta especialización está anatómicamente relacionado con la presencia de arborizaciones que salen desde el cuerpo celular o del soma, denominadas dendritas, y del axón. La neurona, como cualquier otra célula de todos los tejidos de un organismo, poseen toda la maquinaria necesaria para que funcione correctamente. En el cuerpo neuronal o en el soma neuronal encontramos el núcleo y el nucleolo, que contienen toda la carga genética de esa célula. Y en el citoplasma celular encontramos las organelas necesarias para su correcto funcionamiento, como son el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, los ribosomas, lisosomas, todo lo que es necesario para la producción de las proteínas y de todos los nutrientes necesarios para el correcto funcionamiento, y de las organelas necesarias para la destrucción de sustancias que ya la célula no necesita. Y para otras cuestiones también, como los procesos de aprendizaje por medio de la plasticidad neuronal. Bien, entonces tenemos una área de arborización de la célula nerviosa, que son las dendritas, y que están ocupadas de la recepción de las señales. Y el axón, que es otra arborización única,
aunque tiene sus ramificaciones en las terminales del axón, que se ocupa de transmitir esa señal hacia la neurona siguiente conectada a esta por el medio de la sinapsis. El axón puede ser, hay neuronas que están mielinizadas y otras no mielinizadas. La mielina es una grasa que se forma a través de un proceso de mielinización, que no lo vamos a ver en esta ocasión, y forma unas vainas alrededor del axón y permiten la transmisión más rápida y más eficiente de la conducción nerviosa. Entonces, el área de transmisión hacia afuera de la señal le llamamos eferente, y a las arborizaciones o dendritas que reciben la señal las llamamos aferencias. Aferencias y eferencia. Bien. Ahora bien, lo que habíamos visto previamente es una gráfica, un dibujo de lo que es una neurona. Pero aquí tenemos unas fotografías de neuronas reales, como son estas. Esta es una neurona piramidal que se puede observar. Hay neuronas piramidales que se observan tanto en hipocampo como en la corteza. Y se puede observar gracias a una técnica con un marcador fluorescente que se puede observar bajo microscopio de fluorescencia. Y allí pueden verse perfectamente las arborizaciones dendríticas, como son estas que están aquí. La dendrita apical, esto no es un axón, esta es la dendrita apical, estas son dendritas horizontales, y esto que está aquí es el axón. Acá tenemos otra neurona piramidal también. Y en esta otra fotografía observamos otra neurona marcada con otro marcador fluorescente, y en este caso se observa un marcado sobre el soma de la dendrita, y algo muy peculiar, que es el marcado de las espinas. Estos puntos rojos son las espinas dendríticas, son los sitios locales de contacto o sinapsis con otras neuronas. Como pueden ver, están distribuidos a todo lo largo de cada una de las dendritas. O sea que no hay una, sino pueden llegar a varias muchas espinas dendríticas por cada una de estas ramas. Entre 10 y 15 o menos, pero son muchos los puntos de contacto que puede tener una neurona con una o más neuronas. Además, existe una gran variabilidad de tipos neuronales, según la función y según el área del cerebro en la que se encuentre. Por ejemplo, acá tenemos lo que tenemos aquí, una neurona piramidal con su cuerpo neuronal y sus ramificaciones, sus arborizaciones, una célula de un núcleo talámico. En la próxima clase vamos a ver un poco de dónde se ubican todas estas áreas. Una célula de un uso muscular, una célula granulosa, una célula de Purkinje del cerebelo, una célula ovoide, una neurona del núcleo olivar inferior. O sea, acá hay una neurona de la formación reticular. O sea, tenemos una variabilidad muy grande de tipos celulares que se han descrito hasta ahora, más de 100
tipos celulares en el tejido nervioso. Bien, habíamos dicho entonces que la neurona es la unidad celular del tejido nervioso, pero está conectada con otras neuronas para producir determinadas conductas o determinadas actividad específica en los organismos. La unidad más pequeña que se ha encontrado en cuanto a circuitos dentro del sistema nervioso humano es el reflejo espinal. Este reflejo espinal o reflejo rotuliano, que es un circuito muy corto integrado por una sola sinapsis, y a eso le denominamos circuito monosináptico. El circuito monosináptico se puede observar en esta figura. Aquí vemos, esto sería un corte transversal de médula espinal. Se observa aquí, en esta forma como de mariposa, es la sustancia gris, y por fuera la sustancia blanca. La sustancia gris es donde están alojados los cuerpos neuronales. El reflejo rotuliano o reflejo miotático es el reflejo que se produce cuando hacemos un pequeño golpe en el tendón que conecta el músculo, el cuádriceps, está unido por medio del tendón a la tibia. Al golpear este tendón, lo que se produce es el levantamiento de la pierna. Es un reflejo que todos conocemos. Pero ¿cómo funciona esto? Bien, el efecto de golpear el tendón produce el alargamiento de las fibras del músculo cuádriceps que activan la terminación nerviosa de una neurona denominada la neurona sensorial primaria de este reflejo miotático. Esta neurona sensorial del reflejo miotático es una neurona bipolar. ¿Qué significa neurona bipolar? Que tiene el cuerpo neuronal y una sola ramificación, una sola neurita que se divide en dos. Una sola neurita que se divide en dos. Una neurita periférica y una neurita central que entra a la médula. Y la neurita periférica llega hasta la musculatura, y allí es donde recibe el estímulo de su terminal nerviosa. Bien, esta neurona sensorial, cuyo núcleo se encuentra en el ganglio de la raíz dorsal, al recibir un estímulo, que es el estiramiento del fibro muscular del cuádriceps, transmite esta información en forma eléctrica todo nada hasta el cuerpo neuronal de una neurona motora que se aloja en el asta ventral de la médula espinal, que activará la musculatura del cuádriceps produciendo la contracción muscular y levantando la pierna. Este circuito, que es el más sencillo que encontramos en el sistema, es por supuesto una simplificación en el sentido de que no es, si tuviésemos una sola neurona sensorial y una sola neurona motora activando esto, no activaríamos más que muy pocas fibras musculares, por supuesto. Sin embargo, es una simplificación que explica perfectamente bien este circuito monosináptico, que además de activar la musculatura del cuádriceps para y producir el levantamiento de la pierna, produce además, por medio de una colateral de la misma neurona sensorial, una inhibición del músculo antagonista para evitar que éste se contraiga
contraigan. Entonces así tenemos un control a nivel medular de este reflejo, ¿sí? Bien, entonces acá hay dos conceptos importantes. Uno es el hecho de la existencia de un reflejo monosináptico simple que funciona automáticamente. ¿Y por qué funciona automáticamente? Porque este simple circuito se activa solo por medio de la acción de un simple estímulo externo. Ahora, la mayor parte de los circuitos que integran el sistema nervioso en el ser humano son polisinápticos. ¿Esto qué significa? Que intervienen además centros superiores que reciben la información que viene del exterior. Y entonces de esta forma son muchos más circuitos, muchos más neuronas integrando estos circuitos. Y además lo integran circuitos superiores a la médula espinal. Cuando hablamos de superiores siempre hablamos por encima de los reflejos que integran solamente la médula, es decir, encéfalo y que llegan hasta la corteza. Entonces, el otro concepto es que tenemos ya en este circuito una neurona sensorial o aferente y una neurona motora o eferente. Aferente que recibe el estímulo y eferente es la que produce el efecto en un efector que en este caso es el músculo. Bien. Como les decía, este es un circuito sencillo, un diagrama de este circuito, pero no podemos quedarnos con que es exactamente así, sino que existen mecanismos de conexión y de regulación del sistema nervioso para que el funcionamiento sea óptimo de cualquier tipo de movimiento, sensación o conducta en general. Uno de los mecanismos es la convergencia y divergencia de la información. Como les había dicho en el reflejo miotático, si la información entrara y saliera solo por un axón, y saliera solo por una acción, no se produciría el movimiento de la pierna. Entonces, esta información ingresa no por muchas, sino por varias fibras nerviosas que ingresan a la médula y hacen conexión con varias motoneuronas. O sea, una fibra puede hacer conexión con varias, así como varias pueden hacer conexión con solo una neurona motora. De esta forma, no solo es más eficiente el producto de este mecanismo o de este circuito, sino que se regula de mejor forma. Otro mecanismo muy importante, que también lo vimos en el reflejo miotático, son los circuitos inhibitorios, que pueden ser anterógrados y retrógrados, y los vemos en muchos ejemplos en diferentes circuitos motores y sensoriales del sistema nervioso. Aquí habíamos visto que teníamos, para evitar que el músculo antagonista del cuádriceps se activara juntamente con el cuádriceps en el momento de levantar la pierna, existe aquí una colateral de este nervio sensorial que activa una interneurona inhibidora y a su vez activa una motoneurona que produciendo la relajación de esta musculatura antagónica. Es decir, que esta misma neurona sensorial que excita a la motoneurona para que produzca la contracción, a su vez inhibe a otra por medio de una interneurona inhibidora. A eso lo llamamos circuito inhibidor anterógrado. Es decir, ejerce su acción en la misma dirección en la que está ejerciendo la excitación, ejerce la inhibición
en la misma dirección que ejerce la excitación, ejerce una inhibición por medio de una interneurona inhibidora. Y otro mecanismo es un circuito inhibitorio retrógrado, que lo vamos a ver seguramente cuando hablemos de sistemas sensoriales, donde una misma neurona que produce una activación o una excitación a una neurona posterior, produce por medio de una colateral la inhibición de sí misma. ¿Cómo lo hace esto? Justamente una colateral activa una interneurona inhibidora que inhibe la acción de esta neurona que ha sido activada previamente. Entonces, de esta forma, reduce los efectos con esta inhibición, con este pequeño circuito de inhibitorio, reduce los efectos de la acción de la neurona previa. Estos mecanismos, que ahora lo ven como diagramas, los vamos a ver seguramente en circuitos que estudiaremos más adelante. Bien, entonces, en todo mecanismo de activación de una neurona, para que la transmisión de esa información llegue a un fin seguro, que es el funcionamiento correcto de un circuito, es necesario que existan estos tres mecanismos o procesos que vamos a estudiar ahora, que son el potencial receptor, el potencial de acción y el potencial sináptico. Acá tenemos una gráfica que muestra en forma así horizontal qué es lo que sucedería con el uso muscular que habíamos visto acá, por ejemplo, en el circuito de monosináptico del reflejo rotuliano. Esta neurona sensorial podría ser, digamos, lo que tenemos nosotros aquí ahora, una neurona bipolar, la neurona sensorial que se aloja en el ganglio espinal. Este es el axón o la neurita periférica y esta es la neurita central. Imaginemos entonces que esta es la neurona que está alojada con su uso muscular en el músculo cuádriceps. En el cuádriceps. Bien. ¿Qué es lo primero que tiene que suceder? Cuando se estimula la terminal nerviosa de este uso muscular, por medio del estiramiento de las fibras musculares, esta terminal nerviosa sale de su estado de reposo en el que se encuentra en su membrana plasmática a un potencial receptor que produce el cambio del potencial de membrana, y este cambio es proporcional a la cantidad de estímulo que se ha ejercido sobre esta terminal nerviosa. Entonces, este potencial receptor, que es directamente proporcional a la cantidad de estímulo ejercido, tiene la misma amplitud que el potencial del receptor, tiene la misma cantidad de amplitud que el estímulo. Este potencial receptor es una señal, es la señal de entrada y es una señal graduada. ¿Qué significa esto? Señal graduada significa que a través del tiempo, si se conduce por el nervio, esta señal se va a ir reduciendo en amplitud con el tiempo. En este caso, también, por ejemplo, si se aumenta el estímulo, como habíamos dicho que es proporcional, la amplitud también
se aumenta. También es directamente proporcional a la duración que tenga este estímulo. Si se mantiene activada el estímulo por un lapso de tiempo mayor, esta señal, este potencial receptor también aumenta en duración. Hasta ahí estamos bien. Bien. Para que esta señal recibida por el receptor se transmita y llegue hasta la segunda célula, que sería, en el caso nuestro del reflejo rotuliano, la motoneurona, es necesario que este potencial receptor llegue a un umbral que está determinado por cada tipo de célula. Este umbral receptor debe llegar a este umbral, que en este caso es aproximadamente menos 30 milivoltios. Este es el potencial de membrana en milivoltios. Si llega a un potencial umbral, se disparan potenciales de acción. Estos potenciales de acción son todo o nada. ¿Qué significa eso? Que se transmite a través del axón, de la fibra nerviosa, sin ningún cambio, es decir, que mantienen su amplitud a lo largo de todo su recorrido. A eso le llamamos potencial todo o nada o potencial de acción. Bien, este potencial de acción, si tomamos registro acá, veríamos unas cuantas espigas de acuerdo a la cantidad de estímulo que se haya generado encima sobre el potencial, sobre la terminación nerviosa. A su vez, una vez que el potencial de acción llega a la terminal nerviosa, esto lo vamos a ver con un poquito más de detalle después, una vez que llega al terminal nervioso, activa la liberación de sustancias específicas que son los neurotransmisores a través de las hendiduras, la hendidura sináptica, y estos neurotransmisores, al contactar con la membrana de la neurona siguiente, que es la neurona postsináptica, producirá la transmisión de ese impulso nervioso hacia la siguiente célula. Bien, habíamos dicho que el potencial receptor es proporcional a la cantidad de estímulo que recibe esa terminal nerviosa. Pero además de ser el potencial receptor proporcional al estímulo, también lo es el potencial de acción, que según la cantidad de estímulo que reciba es la cantidad de espigas o potenciales de acción que pueden generarse. Es decir, cuanto más estímulo haya, mayor será la cantidad de espigas o potenciales de acción que se generen. Y esto a su vez generará mayor cantidad de neurotransmisores hacia la célula contigua, hacia la membrana postsináptica. Este es un concepto muy importante para el sistema nervioso en cuanto a que es la forma en que tiene el sistema nervioso de interpretar la señal que viene desde el exterior. Es decir, que el sistema nervioso interpreta en forma de número de espigas y frecuencia de esas espigas, va a ser el tipo de señal que va a interpretar el sistema nervioso. Y este concepto es muy importante después para todos los estudios relacionados con redes neuronales, conexiones y circuitos neuronales,
que más adelante veremos con más detalle. Bien. Bueno, un par de cosas más que tienen que ver con las características eléctricas del potencial de acción, las características eléctricas de la neurona. Porque hasta el momento hemos visto que su estructura está absolutamente especializada en la transmisión del impulso nervioso, y esa especialización se puede estudiar a través de técnicas electrofisiológicas. Hoy en día hay varias técnicas que se han ido especializando a partir de los primeros registros que se realizaron en forma intracelular y se pudieron hacer los registros de los primeros potenciales de acción. Hoy en día hay muchas más técnicas para estudiar no solo la transmisión en el unicelular, en el axón. También se puede hacer estudios hacer registros en las dendritas, se pueden hacer registros intracelulares, se pueden hacer registros sinápticos de los cambios en las hendiduras sinápticas. Todo esto gracias al desarrollo de técnicas muy avanzadas y aparatos muy avanzados para este fin. Algunas de estas técnicas les vamos a explicar en otras clases. Bien. Para empezar, tenemos que decir que la célula nerviosa, la neurona, como cualquier otra célula, tiene en su interior metabolitos, iones, electrolitos, proteínas, una serie de elementos que hacen que tengan una carga eléctrica diferente al exterior. Si nosotros observamos esta figura, pues pudiéramos poner un axón o una célula nerviosa en un baño, simulando el líquido extracelular en cualquier parte del tejido nervioso, y ponemos un par de electrodos para tomar el registro del potencial de cargas que existe en el exterior y en el interior celular. Lo que veríamos es lo siguiente. Mientras los electrodos se encuentran en el exterior, no tenemos carga, diferencia de potencial. Si introducimos el electrodo dentro de la célula, lo que podemos tomar es un registro, tomaríamos un registro negativo con respecto al exterior. Esta diferencia de potencial negativa, a esta diferencia de potencial negativa le llamamos potencial de reposo. El interior de la célula nerviosa está cargada negativamente con respecto al exterior en estado de reposo. Esto se debe a la distribución de las cargas en el interior y en el exterior, y el flujo de cargas a través de la membrana plasmática que se produce en estado de reposo normal y con un líquido extracelular en las condiciones normales, en condiciones normales. En la membrana plasmática de las neuronas, como en toda célula, poseen esta membrana plasmática está formada por una bicapa lipídica y diferentes tipos de proteínas de membrana o de transmembrana. Acá se pueden observar un diagrama, un dibujo de la membrana plasmática, la bicapa lipídica y proteínas de membrana. Ahora bien, estas proteínas de membrana pueden estar formando canales. Estos canales
permiten el paso de sustancias o de iones a través de ella. Pero para que se activen, se deben producir ciertos mecanismos de apertura y de cierre. Bien. Normalmente, una célula, cuando está en equilibrio, está en estado de reposo. Este estado de reposo permite el libre flujo de iones de sodio y de potasio a través de la membrana, que son los iones con mayor cantidad con mayor frecuencia dentro de la célula y fuera de ella. En este esquema tenemos un circuito equivalente que sería como un modelo de la membrana de una neurona. Aquí tendríamos entonces el espacio citoplasmático hacia este lado y el espacio extracelular hacia este otro lado. Habíamos dicho entonces que la membrana plasmática naturalmente permite el flujo de iones de sodio y de calcio. También hay iones cloro en el exterior celular y la membrana permite cierto paso, pero sobre todo hay transferencia de sodio y potasio debido a la mayor cantidad de estos dos iones. Ahora bien, si la membrana plasmática dejara pasar libremente toda la cantidad de sodio y potasio a través de la membrana, la célula se rompería. ¿Por qué? Porque hay mayor cantidad de sodio en el interior de la membrana y en el exterior de la membrana, y entonces este flujo continuo produciría un desequilibrio, produciría la rotura de la célula. Para evitar esto, existe en la membrana plasmática lo que se denomina la bomba de sodio-potasio, que permite el flujo contra un gradiente normal de flujo de sodio y potasio hacia el lado contrario, de su equilibrio normal que se produce durante el potencial de reposo. Es decir, que la bomba de sodio-potasio produce una salida de sodio contra el equilibrio y un ingreso de potasio en contra de su flujo normal de equilibrio. Así se mantiene entonces una célula en el estado de reposo. Ahora bien, ¿qué ocurre durante el potencial de acción? Es decir, cuando una neurona es perturbada con algún tipo de estímulo, cualquiera sea su característica, ya sea un fotón, una onda electromagnética, un estiramiento como el caso del uso muscular, o una presión, como el caso de un corpúsculo de Pacini o cualquier otro sensor de presión. ¿Qué es lo que sucede? Bien, habíamos dicho previamente que el potencial de acción es una señal de propagación todo o nada. Para que este se produzca, necesitábamos que el potencial receptor llegue a un umbral, ¿sí? Bien, en esta figura podemos ver qué sucede cuando, si partimos de un umbral de un potencial de reposo, por ejemplo, de una célula a menos 60 o menos 70, que normalmente está entre menos 60 y menos 80 entre cualquier neurona, este potencial de reposo sufre un cambio de polaridad, es decir,
pasa de positivo a negativo en muy corto tiempo. Normalmente el potencial de acción no tiene más de 1 milisegundo. En ese lapso de tiempo se produce dos mecanismos, la depolarización y la hiperpolarización en forma continua. Primero la depolarización y luego una hiperpolarización. ¿Esto qué significa? Que el potencial de reposo pasa de negativo a positivo en un muy corto tiempo y luego nuevamente vuelve a su estado normal de reposo. Este lapso de tiempo de 1 milisegundo y este cambio es debido a la polarización de la membrana plasmática. Habíamos dicho que el interior de la célula es negativo con respecto al exterior. Esa polarización negativa la fijamos en aproximadamente unos menos 60 o menos 70 milivoltios. Cuando la membrana plasmática sufre una estimulación o una perturbación por medio de un estímulo de cualquier tipo de característica que sea, esta membrana plasmática sufre un cambio de polaridad debido al ingreso abrupto de iones de potasio al interior de la célula. Entonces, el potencial de reposo cambia de negativo a positivo. Se pierde ese equilibrio debido al ingreso abrupto de sodio al interior. Luego, durante la hiperpolarización, lo que sucede es lo contrario. El sodio deja de ingresar y comienza a salir potasio, se aumenta la conductancia del potasio, lo que produce un ingreso nuevamente, un ingreso nuevamente de iones negativos a la célula y un restablecimiento del potencial de reposo. Este mecanismo se denomina repolarización, es decir, una depolarización, un cambio de potencial negativo a positivo, la depolarización de un potencial positivo a negativo y la repolarización, que es la restauración del potencial de reposo o de equilibrio celular. Si nosotros tomamos en cuenta solamente qué sucede cuando el potencial de reposo se eleva hasta un cierto grado de positividad, sin llegar al umbral de polarización, tendríamos entonces un potencial generador o un potencial receptor, que es una depolarización que no llega hasta el umbral. Este umbral, este potencial receptor, se puede transmitir, como habíamos dicho, a lo largo del axón. Sin embargo, sufre reducción de su amplitud a lo largo del tiempo y la distancia. Eso se puede observar en un pequeño experimento que se puede hacer colocando una fibra axónica, una fibra nerviosa, e introduciendo una pequeña cantidad de corriente dentro en la fibra nerviosa y tomando un registro de lo que sucede en esta fibra nerviosa. El potencial tiene su máxima amplitud en los alrededores del área de estimulación
pero a medida que recorre distancias hacia ambos lados del electrodo de estimulación, comienza a perder fuerza o amplitud y llega un momento en que se pierde. Esto no sucede con el potencial de acción, que se transmite a todo lo largo del axón sin perder su amplitud. Como habíamos dicho, el potencial de acción siempre se conduce con una dirección que es hacia su terminal nerviosa, y esto se produce por depolarizaciones sucesivas de la membrana hacia la terminal sináptica del axón. Bien, bueno, ya estamos con el tiempo limitado. Vamos a dejar la última parte de la transmisión nerviosa, que es la transmisión sináptica, para la próxima clase. Y espero que la clase no les haya resultado complicada. Son conceptos que ustedes más o menos ya tendrán, habrán visto a lo largo de la carrera. Cualquier duda la pueden evacuar en la próxima clase o bien a través de la página web del campus virtual de la facultad. Bueno, entonces, hasta la próxima clase, entonces, nos estamos viendo.